Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de El Futbolito Random. Y en esta ocasión vamos a hablar, pues, bastante largo y tendido de lo que fue toda una década del fútbol mexicano. Pero antes de entrar en materia, vamos a saludar a Beto y Hugo porque me reclaman que no los saludamos. Además de mandarle un saludo a nuestros patrocinadores, que también eso sí nos reclaman y ellos sí tienen derecho, no como ustedes, barbajanes. Bueno, sí, vamos a hablar de una década que nos tocó vivir a los tres, de mucha nostalgia, de muchos recuerdos, no nada más en el aspecto del fútbol, sino que era la época en que era a veces lo único que podíamos ver. Uh-huh. Sobre todo para los que no tuvimos cable. Y la época de los uniformes culeros. Vamos, los 90 fue una oda a la horripilancia de uniformes. Y aparte de marcas raras, Ava Sport, Pony vistió un campeón, por cierto. Pony vistió un campeón. Fue cuando surgió Atlética. Ajá, y luego también era el tiempo de los uniformes holgados. Pero pues no nada más decirlo en el fútbol mexicano fue raro, o sea, sí. El mundo musical. Sí, y en el aspecto político también, en el aspecto tecnológico, fue apenas como que la época del internet ultra primitivo. Sí. O sea, y también de las películas horribles. Las películas horribles, pero que entretienen. Y aparte no, contexto. Yo creo que en los 80 fueron más películas horribles que entretienen. Sí. Bueno, puede estar a debate. Mira, Delta Force es todo en la vida. Vean esa película de Chuck Norris, nada más les digo eso. Y aparte hay que poner en contexto que la Liga MX pasaba un periodo de transformación porque estaba el tema de los cachirules. Salieron Rafa del Castillo y Televisa perdió poder en la primera década, en la primera parte de la década. El que llegó al poder era Emilio Maurer, un ídolo del becario, del Puebla. Él era el presidente de la federación y justamente del 89-90 es de que tenemos que hablar primero. Y no nada más fue el periodo de transición del torneo de la federación, sino que también el torneo sufrió varios cambios. Fue la entrada de los torneos cortos, digamos más en materia. La llegada de TV Azteca. La llegada de TV Azteca. Y también cuando entró el famoso porcentaje. Bien, ya en el 94-95 me parece que fue el primer tiempo, el primero con el porcentaje. Sí, pero te confirmo. Fue la 91-92. 91-92, perfecto. Sí, cuando se fueron las cobras. ¡Ay, mis cobras! Sí, que vamos a hablar a lo mejor un poquito de esos descensos todos random, pero primero hay que empezar por la 89-90. El torneo que descendió los Potros de Hierro del Atlante. Sí, en este torneo había llegado los Potros Nesa. Pero ¿qué creen que pasó? ¿Qué pasó? Liga MX compraron la franquicia, lo compró el Veracruz. O sea, ya hemos hablado del Veracruz que nunca ha ascendido legalmente. Uh-huh. No, y mira, va a volver. Amenaza con volver el Veracruz en mayo de este año. Ahí está. Ahí está, se la llevó el tiburón. ¡Ey! Bueno, sí, entonces pues tuvimos a los Potros Nesa, estaba en ese torneo pues América, Atlante, Atlas, Cobras, Cruz Azul, Guadalajara, Irapuato, Morelia, Monterrey, Necaxa, Puebla, Santos, Laguna, Tampico, Madero, Tecos, Tigres, Toluca, Correcaminos, UDG, Pumas y Veracruz. ¿El Veracruz? O sea, los únicos que se mantienen son el América, bueno, obviamente los cuatro grandes, el Atlas, el Monterrey. No, aquí es más fácil los que ya no están. Atlas, los que ya no Cobras. Están. Bueno, eso lo el vamos a ir Irapuato, viendo poco a poco, porque hay muchos que van a desaparecer mientras hablamos de esta década. Sí, mejor. Sí, entonces. Y esto tuvo un sistema de grupos. Habían 4 grupos de 5 equipos, en donde los que ganaran los 2 mejores de cada grupo avanzaban a la fase final. Y no importaba tu posición en la tabla general,
cosa que perjudicó a Monterrey, que a pesar de ser cuarto en la general, no clasificó como tercero del grupo, y también afectó al Morelia Cinematic Universe. Ajá. Y clasificó el Toluca. Era el Toluca del Cascajo. Sí, del cascajo. ¿Sabes quién era el ídolo de ese Toluca? Spoiler. ¿Quién? Dirigió a León. Juan Antonio Pizzi. Válgame. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Quién ganó ese torneo? Díganme, ¿quién ganó? Pues lo ganó. Pues tú, ¿quién crees? O sea, eres el equipo de uno de la producción. Pero ve. Si vamos a hablar un poco bien. A ver, vamos. Tenemos que hablar que el América quedó de líder, que el campeón de goleo fue del Veracruz. Ah, caray. Sí. Jorge Comas. Jorge Comas, con 26 goles. Ídolo de... Y con el primo de Víctor Moses, Eduardo Moses. Mira nomás a Don Comedia. Y bueno, como líder quedó el América con nada más y nada menos que 48 puntos en una época que eran 2 puntos por victoria. Y aparte tenía todavía el América sus ídolos de los 80s, más una plantilla que poco a poco se iba renovando, con miras a que también el América quería dominar la década de los 90s. Spoiler alert, no lo dominó. No. Pero bueno, en primer lugar quedó el América, que se enfrentó en los cuartos de final al Toluca y les ganó 4-1. Normal. Pretends to be shocked. El segundo lugar fueron los Pumas, que le ganaron 3-1 al Necaxa. Sí. Luego, por posición en la tabla, avanzó el Puebla contra los Correcaminos después de un empate a 4. Ah, caray. Liga MX, siendo Liga MX. Y el quinto, que ya hablamos que Monterrey no calificó, pues le tocó a los Leones Negros de la UDG ganarle 5-4 a los Tigres. Entonces tendríamos en semifinales al América ya contra los Leones Negros, que vencieron los Black Lions 3-2 en el global. Y el partido, tal vez los partidos de la década, el Puebla contra los Pumas, empate a 4 en la ida, gana el Puebla en la vuelta 4-2, 8-6 global. En CU ganaron la vuelta. Pero era un Puebla. Era el Puebla que daba miedo. Este sí era el Puebla que daba miedo. Más que el campeón, el que había sido campeón contra Chivas, no era tan espectacular. Pero este sí era el que daba miedo. Porque era el portero Aravena, era Poblete, era Edivaldo y el papá del Chicharito. El Chicharo. O sea, y en la portería estaba Pablo Larios. Pablo Larios. En la defensa, Arturo Álvarez, Edgardo Fuentes, Roberto Ruiz Esparza, ídolo del Conta, lo han mencionado varias veces, y Ángel Torres. Estaba Arturo Orozco, el Chicharo Hernández, Marcelino Bernal, el Mortero Aravena, Carlos Poblete y Edivaldo. Equipazo. Dirigido por Manuel Lapuente, ¿no? Sí. Dirigido por Manuel Lapuente. Sí, regresó Lapuente después de haber sido campeón en el 83 y ahora regresaba para volver a ganar con este Puebla, el verdadero Puebla que daba miedo. Y enfrente tenía a los Leones Negros, que los dirigía un ex ídolo mío. Un ídolo mío todavía. Alberto Guerra, nacido en Ciudad Juárez, justamente. Sí, y jugaban con Víctor Manuel Aguado, ¿se acuerdan ese del América? Sí, el títere de la Puente, ¿no? Fíjate. Sí, y luego vienen unos cuantos desconocidos: Víctor Manuel Rodríguez, Sergio Díaz, Martín Vázquez, Marco Antonio Hernández. En medio campo estaban José María Higareda, Poncho Sosa, Romerito, Francisco García, y en ataque Octavio Mora y Ricardo Nilton da Silva. O sea, tenía jugadores de culto, Octavio Mora, por ejemplo, el Cheme Gareda, que cuántos años no estuvo en primera. O sea, sí fue, o sea, era un equipo que te caía bien, o sea, era un equipo simpático. Sí, él sí era mi simpatía, los Leones Negros. Y del lado del Puebla, pues que, como ya lo venía mencionando, ya había sido campeón en el 83, pero también había sido campeón de Copa. Y aparte iba a ser a futuro campeón de la CONCACAF. Sí, tenía muy buen equipo el Puebla, merecido este título. Que pues, fue una de las mejores finales de esta época,
O sea, ganan 2-1 en el Jalisco y en el Cuauhtémoc ganan 4-3. O sea, estuvo movido el asunto. Para hacer un equipo de La Puente, estuvo muy movido el marcador. Y spoiler, tenemos el primer movimiento Monopoly de la Liga MX después de este torneo. ¡Ey! Porque el Tampico Madero desapareció. Válgame. Y ¿Cómo? lo compró el Querétaro. Y se hizo el Querétaro, obviamente. O sea, Y bueno, llegamos entonces a la temporada 90-91. Y sí, como lo dijo Beto, llegó la franquicia de Querétaro tras venderla del Tampico Madero. El Tampico Madero que había sido subcampeón en el Pro de 85, en esa polémica final de contra el América. Pero bueno, Y tenemos y tenemos el mismo sistema de grupos y pasan los primeros dos. Además, pues como lo mencionó Beto, descendió el Atlante el torneo pasado, entonces tomó su lugar el León. Ah, sí, el León que había estado unos años ausente de primera. Así es. Entonces, ¿qué pasó con los grupos? Pues, aquí quedaron fuera el León, que estaba en sexto lugar, el Atlas en octavo, el Veracruz en noveno, Toluca en 11 y Tigres en 12. ¿Pero quién clasificó en 13? El Morelia. El Morelia Cinematic Universe. el Morelia Que Tata tanto se le Carvajal. extraña. Sí, todavía seguía la Tota Carvajal. Y bueno, al Morelia le tocó ahora sí bailar con la más fea, porque le tocó bailar con el superlíder contra los Pumas. Los Pumas. Ahorita vamos a hablar un poco más a profundidad de los Pumas, que ganaron la ida 1-0, pero la vuelta se despacharon con la cuchara grande 5-1. Sí, era un equipo que venía buscando el título desde hace algunos años, que se le había negado en los 80s, ya sea por polémica arbitral o porque simplemente le tocaba el América. Sí, y luego Luego tuvimos que Sí. el Monterrey había quedado en segundo lugar y le tocaba recibir al campeón, al Puebla, que calificó en 10º. ¿sí? Uh-huh. Y con un 4-0 en el Cuauhtémoc aprovecharon para ganar 4-1 la ida, que era el global. Ouch. Es Es que sorpresa. seguía siendo el Puebla que daba miedo. ¿Sabes quién era el goleador de ese Monterrey? ¿Quién? Era Bahía. No, Carlos ¿Quién estaba Hermosillo. El grandote de Cerro Azul. Jugaba en Monterrey. Esa no se la sabían. Álgame. Y luego, luego el América le ganó a la UDG, 4-5, 3-1 en el global. Y luego, ay Dios mío, empezaron las risas. Cruz Azul. Empezaron las risas porque viene el Guadalajara del zurdo López, era el técnico, contra el Cruz Azul. Y el Cadáver Valdés les metió 5 goles en los 2 partidos. 5 goles del Cadáver Valdés al Cruz Azul. En la ida quedaron 3-0 y en la vuelta. Oye, pero 5-2. ¿quién fue el verdadero cadáver? ¿El cadáver o el Cruz Azul? Obviamente el Cruz Azul. El Cadáver Valdés que Claro, don. No, es que el Cadáver, o sea, que te meta 5 goles el Cadáver Valdés, o sea, ay Dios mío, algo malo tenía que hacer el Cruz Azul. O sea, sí. Cruz Azul desde entonces ridículo. Sí, y luego en la semifinal tuvimos el Clásico Nacional, precisamente. Ah, sí, no me lo recuerdes. Hay un gol legendario en esta semifinal, por cierto. El gol de Toniño, el que da Edu el centro de Rabona, lo metió justo en esa semifinal, en la vuelta. 5-0 ganó el América en el global, 2-0 en la ida en Jalisco y 3-0 en la vuelta en el Azteca. Sí, así es. Y luego Pumas elimina al Puebla, que daba miedo, lo elimina 3-0 en semifinales. Vaya, esto me recuerda a otra semifinal contra el Puebla. Ay, bueno. Va a llorar el becario. Sí, qué bueno que no está escuchando. Con razón no quiero estar. Sí. Y bueno, toca la otra final capitalina. Toca ahora sí una revancha de Pumas. La tercera. Y
La tercera fue la vencida. Perdieron primero la ida 3-2 en el Azteca y luego el famoso Tucaso del 1-0. La despedida de Ricardo Ferretti como jugador profesional. Pero tenemos que hablar un poquito del equipo, ¿no? Sí, porque mira, porque en la portería estaba Jorge Campos y su suplente era Sergio Bernal. Y había defensas como Juan Ramírez, Abraham Nava, había mediocampistas como Miguel España, el Beto García Aspe, el Tato Noriega, Kepo, David Patiño, Juan Carlos Vera y obviamente el Doctor García. Sí, el Doctor García que era la sensación la revelación de este torneo. Sí, y el América traía a Alejandro García en la portería, Cecilio de los Santos, Juan Hernández, Guillermo Huerta, Antonio Carlos Santos, un ídolo de multitudes, una cuenta imperdible, una cuenta de culto. Gonzalo Farfán, Joaquín Hernández, Raúl Lara, Guillermo Naranjo, Cristóbal Ortega, Luis Roberto Alvesague, Edu Manga y Marco Figueroa. Dirigidos, ¿quién estaba? ¿Carlos Milok en ese entonces? No, sí, Carlos Milok. Y en Pumas estaba dirigido por el doctor Mejía Barón, que se despedía justamente después de su partido como entrenador de Pumas. Sí, aquí Marco Antonio el Fantasma Figueroa como delantero del América. Qué raro se oye eso. Sí, y bueno, aquí es el partido del famoso Tucaso, y en esta final estaba el gol de visitante, o sea, no era de que empataban y se iban a tiempo extra y luego a penales, era gol de visitante que supuestamente iba a beneficiar al América. Spoiler, no pasó, y así fue como poco a poco se iba la decadencia de Televisa en el fútbol mexicano, y parecía que todo iba normal. Había ganado el Puebla, que daba miedo, había ganado Pumas, que venía intentándolo. Faltó un dato muy importante, el campeón de goleo fue Luis García. Sí, la revelación, justamente. El Doctor García. Y el descendido. Golecitos. Y el descendido fue el Irapuato. La trinca fresera la hicieron mermelada. Pues sí, porque le metieron 72 goles. ¡Auch! ¿72? 7 ganados, 2 empatados, 19 perdidos, 38 goles a favor, 72 en contra, la peor defensa del torneo, y menos 34. ¿Y sabes quién era su goleador? Solamente 2 por partido. Oye, ¿te digo quién era el goleador del Irapuato? ¿Quién? Américo Escatolaro, que dirigió varios. Que dirigió en el San Luis. Que dirigió en el San Luis y era el achichincle de Raúl Arias. Y este fue el torneo en donde cuando visitó el América a los Correcaminos, ¿jugó el Rector? Sí, no, fue el torneo. Fue el siguiente. Fue el siguiente, sí. El siguiente, pero si no me equivoco. Si no me equivoco, este también es del siguiente torneo. Hay una anécdota del siguiente torneo sobre Juárez. Pues pasemos al siguiente torneo, porque ya se me cuecen las habas. Sí, vamos. Sí, el siguiente torneo, 91-92. Aquí ya empiezan a ponerse. Sí, regresó el Atlante y empieza aquí empiezan aquí las anécdotas medio turbias y random, porque de la manga también de la Liga MX se saca un proceso de clasificación al muy estilo, entre comillas, del wild card de la NFL, el repechaje. Sí, porque ya hemos visto que habían equipos que quedaban cuartos y no calificaban, pues bueno, ahora los mandas al repechaje, ¿por qué no? Digo, ya te evitas que pase el 13. Y lo que quisieron hacer para evitar que el Cinematic Universe volviera a pasar. Y por cierto, aquí ya hay una anécdota. El partido de Juárez, cuando Juárez recibió la visita de los Pumas, se jugó en la nieve. O sea, fue como partido de NFL, pero de los pobres. Sí, exactamente. Y con Jorge Campos ahí todo tapa. O sea, Jorge Campos, que ya sabemos que le encantaba jugar muy ligero, estaba muriéndose de frío. Aparte de Acapulco, no. Esto era la muerte para el pobre. Que ha sido hasta la fecha, yo creo, el único partido en la nieve en la Liga MX, porque nunca se ha vuelto a ver ese fenómeno. Y no creo que se repita. Y no creo que se repita con el calentamiento global a todo lo que da. Sí, empataron a 1.
Empataron a 1 y bueno, el superlíder fue el recién ascendido. Con 50 puntos el Atlante ganó su grupo y ganó el superliderato. Aquí sí podemos decir superliderato porque como eran grupos... Sí, eras el líder de los líderes. Sí, porque odio cuando ahora dicen, no, es que eres superlíder. A ver, eres líder y ya, no le inventes un superlíder. No, el superlíder es cuando eres líder del grupo y líder de la tabla. Así es. No Y bueno, entiendo. en la liguilla le tocó Cruz Azul, que eliminó a la América en el repechaje. Sí, porque el América había quedado en segundo de ese grupo con el Atlante y el Cruz Azul, que era sexto, pues había quedado en tercer lugar del grupo 3. O sea, pues digamos que ahora sí se hizo justicia. Y el del otro repechaje, que no había realmente razón de jugarse, pero... Es un repechaje como de consolación bueno, para ambos equipos, o sea, para el Veracruz Correcaminos, contra Correcaminos. que ahora sí, en este torneo fue cuando se metió el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a jugar contra el América. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué chinga tu madre? Porque producto de Correcamino. Bip, bip. No sería un... Ese sí sería el VP. Me confundí de ave, perdón. No, ya, lamentable. Y bueno, al Veracruz le tocó contra el Necaxa. Y pues el Necaxa pasó, no, en segundo lugar. El Necaxa se lo despachó, pero le tocó todavía contra el Puebla, que todavía daba miedo. Sí, el Puebla que ganó. eliminó a Chivas. A las Chivas, ¿sí? Sí, eliminó a Chivas. Y bueno, ya Cruz Azul pues se encargó de despachar al Atlante con gol de visitante. Y le tocó a la Fiera. Sí, la Fiera que eliminó a los Pumas. Que eliminó a los Pumas. Y aparte era el León de Vucetich. O sea, era su primer reto como entrenador en primera división. Sí, que no, o sea, digo, Vucetich en aquel entonces era un vil desconocido. Era un pobre diablo, o sea, no... Dices, ¿este güey qué? ¿De dónde lo sacaron? Este tipo con el apellido más raro y extraño del mundo, ni siquiera genérico. Sí, me sorprende que no le digan el yugoslavo Vucetich o algo así. No, hombre, qué ¿No? bueno que no. No, Buce, no, ahí di que te fue bien, pero fíjate. Y traen pero a un héroe de culto del León. Ah, sí, Milton Queiroz Tita. Tita, sí, cómo no, era un idolazo de la Fiera. Tita, que por cierto luego trabajó de analista en Televisa Deportes en el Mundial 98. Sí, también tenían de portero a Marco Ferreira. De defensa estaba Guadalupe Castañeda. Otro ídolo de culto. Otro jugador de culto. Edgardo Fuentes, Sergio Martínez. En medio campo tenían a Martín Castañeda, Alberto Coyote, Marco idolazo. Fabián Papá y Carlos Turrubiates. Sí, este León que llegó a la final sorpresivamente contra el Puebla. El Puebla era favorito. O sea, y Francisco Uribe era delantero. Y esta final se la hubiera llevado actualmente, tú dirías, claro, el León se la lleva. Pero hace 28 años el Puebla era el favorito. Por cierto, este partido, ¿sabes qué pasó también? Fue la despedida de Raúl Arias como jugador profesional. Dicho sea de paso. Válgame. O sea, y se volvería discípulo del apuentismo. Sí, pues como no, digo, era... Al final del día, ¿quién fue su maestro como entrenador? ¿Quién tuvo entrenador por muchos años en el Puebla? La Puente, perdón. La Puente. Y bueno, en ese torneo, Francisco Uribe seguía al América por varios años. Sí. Primero empataron a 0 en el Cuauhtémoc, y en la vuelta fue un partido de esos toscos. Un partido difícil que se fue al tiempo extra. Es que fue un juego muy estratégico. O sea, ya conocemos a La Puente y a Vucetich, que son tipos muy similares. Estaban jugando ajedrez mientras todos veíamos fútbol. El ajedrecista. Y hasta que rompió el hielo Carlos Turrubiates. Y el coreano Rivera, ídolo de culto del fútbol mexicano, se encargó ídolo del Conta, exactamente.
pues se equivocó de portería, metió autogol. Y con eso la Fiera ganó su 5º título. Y bueno, fue un campeón random. Ciertamente León es un equipo de tradición, pero fue un campeón random porque venía no mucho de haber ascendido, con un técnico desconocido, con un equipo que nomás tenía un ídolo que era Tita y un montón de desconocidos. Entonces sí fue como que ya estamos diciendo, aquí hay algo raro, pero no creemos que se vuelva a repetir. Que por cierto, en ese torneo descendieron las Cobras. ¡Ay, mis cobritas! Que fueron la primera víctima del porcentaje. Sí, y de hecho un año después desaparecieron. Ahora sí, después de un año en segunda división. Sí. Es más, te digo algo, les quemaron el estadio. En un partido de segunda, me acuerdo perfecto, cuando yo era niño, les quemaron el estadio. Se enojaron después de un partido. La gente aquí es muy, muy, muy tranquila, ya lo sabemos. Antes de pelearse por las roscas del Costco, pues se pelearon porque el árbitro no les marcó un penal. Se enojaron y quemaron el estadio. ¿Por qué no? Me imagino a la turba de los Simpson. Con roscas del Costco. Pero bueno, y sí, el campeón de goleo, otra vez Luis García. El doctor García, así que... Ya se iba al Atlético de Madrid. Ya iba para el Atlético de Madrid. Y bueno, pasamos entonces a la 92-93. ¿Quién tomó el lugar de las Cobras? El Pachuca. El Pachuca. Llegó el Pachuca que daba risa. Pero Daba espérenme, porque aquí vino una noticia que cimbró el fútbol mexicano. Regresó Hugo Sánchez. Regresó Hugo Sánchez al América. Hombre, ese vestidor de la América, híjola. Estaba el Negro Santos y Oscar Ruggeri y Hugo Sánchez, Dios mío santo de mi vida. Y Zague. Impresionante. Habíamos 92-93, ¿verdad? Sí. Los dirigía Pablo Roberto Falcao al principio de la temporada y lo corrieron por malo. Y vaya que después rescataría la temporada del América porque quedaron terceros y el superlíder fue el Necaxa. Sí, a ver, porque yo sé que la gente ahorita ya le empezó a dar curiosidad, o sea, como a mí, quiénes estaban en América. Sí. Alejandro García, Cecilio de los Santos, Geraldao, Guillermo Huerta, Oscar Ruggeri, Marco Antonio Sánchez Yacuta, era un jovencito en este equipo. Uh-huh. Sí. Marcelo Bartichotto, Bernardo, Gonzalo Farfán Seguía, Raúl Lara, Germán Martelotto, Germán Villa también estaba en sus primeros pasos, Cuauhtémoc Blanco también estaba. Sí, fue el torneo que debutó Cuauhtémoc. Pedro Pineda, Francisco Uribe y Hugo Sánchez. Y Zague, obviamente. Es que no lo podía dejar pasar de largo a Zague, entonces lo tenía. ¡No! Vamos a hacer referencia a su. Bueno, no. Compren pastel Saballón. Y que por favor que no sea baguette. Si tu antojo es grande, ¿y en qué te vas a sentar? Si tu antojo es grande, compra Saballón. Compra Saballón, ¿y en qué te vas a sentar? Finura de programa. Este programa parece que lo está produciendo el Conta. No tenemos guión. Y no necesitamos guión. Esto fue completamente surgido de la nada. Pero bueno, volviendo al tema de los grupos, esta vez el repechaje no sirvió para nada. No, porque Tecos pasó y los Tigres y dejaron fuera al Puebla. O sea, el Puebla que era noveno, pero clasificó el Atlante y el Veracruz. El Atlante pasó de décimo, me lleva la... ¡Ay! No, y esa no sería la única sorpresa que nos daría el Atlante. Bueno, pues ya entrados en liguilla, el Veracruz cayó ante los Tecos en el repechaje. Luego Pumas cayó con gol del visitante ante los Tigres y se enfrentarían al campeón, que obviamente los despachó 6-2, y se enfrentaría al Atlante, que venía de eliminar al superlíder, al Necaxa. Sí. Que era el Atlante de la Volpe. Atlante que podemos hablar de que era la escuela de futuros entrenadores, porque ¿cuántos de ese Ahorita los vamos a mencionar.
Te lo voy a dejar. ¿Cómo de que no? Porque ese fue una escuelita de entrenadores. Prácticamente todos fueron entrenadores después. Sí, porque ¿qué pasó en la otra llave? La otra llave de semifinales, el Monterrey, que eliminó a los Tecos, eliminó también al América. O sea, y esa fue América, precisamente. Esa fue la serie donde, por ejemplo, había una polémica con los arbitrajes y trajeron a un costarricense a arbitrar las semifinales, justamente a Bernie Ulloa, que Bernie Ulloa, spoiler alert, estuvo en la final de México 86 como asistente. Dicho sea de paso, o sea, no era un árbitro, era 2 veces mundialista, no era un árbitro cualquiera. Y Hugo Sánchez hace poquito, en un programa de fútbol picante, lo acusó de que arregló esa semifinal. Que decían, no querían que ganara el América y nos mandaron ese costarricense que nos robó. Eso sí, nunca dio evidencias, obviamente, porque es ESPN. Como suele pasar en la escuelita de Héctor Huerta. Así es, entonces, pues eso, eliminaron a este América del que tanto se esperaba justamente por ese fichaje de Hugo Sánchez, pues terminó siendo un fracaso. Aparte que se estaba ya peleando todos, no se aguantaban, digo, ya sabemos la anécdota del Negro Santos y Hugo Sánchez, entonces, pues, ahí seguíamos. Sí, ahí seguíamos porque, bueno, pasó el Monterrey que ya no tenía a Carlos Hermosillo, pero tenía a Careca, tenía a un jovencito que no hizo nada, el Matador Hernández. Apenas empezando. Sí. Y al Tato Noriega, que poco. Y a Sergio Verdirame. A Porfirio Jiménez, Roberto Hernández, Guillermo Muñoz, Teodoro Orozco, Rafael Bautista, Rolando Esquer y Rubén Ruiz Díaz en la bomba Ruiz Díaz. Y luego, y del lado del Atlante, pues sí, como lo digo yo, puros entrenadores, salvo Félix Fernández, ¿no? Sí, pero ahora es analista. Casi todos estos siguen siendo relevantes. Félix Fernández está en ellos. Raúl Gutiérrez, José Guadalupe Cruyff. Pues, ¿cómo no iban a ser campeones? Wilson Graniolati, Miguel Herrera. Llevamos aquí los 4 centrales, los 4 defensores, entrenador. Así René es. Isidoro García, entrenador. Roberto Hernández, Roberto Andrade, Guillermo Cantú, directivo. Pedro Mazacesi, creo que es Luis Miguel Salvador. Creo que él sí fue entrenador. Sí. Sí. Luis Miguel Fallador, directivo. Se me fue. El Travieso Guzmán. Travieso Guzmán, entrenador. Y juega por él. Entró Alan Cruz en el primer partido porque se les ocurrió expulsar a Félix Fernández, quién sabe por qué. Y Manuel Negrete, político. Alcalde de Coyoacán. Alcalde de Coyoacán. Bueno, mira, todos han ciudad tenido, vecina. La mayoría son entrenadores, algunos son comentaristas como Félix Fernández, políticos como Negrete, directivos como Cantú y Salvador, pero todos tienen carreras relevantes y ya ni decir del maestro La Volpe. Así es, ídolo de las masas. Y pues bueno, en el Azteca ganaron 1-0, ¿no? Con gol del Travieso, justamente, Daniel el Travieso. Ruega por él. Exactamente, que después se iría a las Chivas, justamente por eso. Y no fue en esta semifinal, no fue en esta final, fue en el año que sigue. Porque estoy viendo que arbitró Bonifacio Núñez, ídolo de culto del arbitraje. Luego, campeón de goleo, el chileno Ivo Basay con el Necaxa. Líder general el Necaxa con 54 puntos. Y el descendido, el Pachuca. Y ganó, y no hablamos de la vuelta. Sí, la vuelta en el TEC. 3-0 el Atlante. Y los regios, porque son unos ñoñazos de primera, le dieron, aplaudieron al Atlante y le hicieron que su equipo, el Monterrey, diera la vuelta olímpica después de perder la final. Me lleva la chingada con ustedes, los regios. Y bueno, el Atlante, y mira, este sería el título del que todavía hasta la fecha es el que le ha dado de comer a La Volpe. Así es. Sí. Y bueno, que también impulsó qué bien se comen en el Azteca. Yo estoy buscando aquí el dato porque aquí hay una historia que me cuenta mi papá. Como saben, mi papá es atlista y uno de sus mejores amigos le iba al Pachuca.
Entonces, después de quién sabe cuántos miles de años se enfrentaban en temporada regular. Entonces, pues, apostaron una comida. El Pachuca venía con buena racha. ¿Y quién creen que ganó? ¿Quién? ¿El Atlas? El Pachuca. Pero la maldición es que el Pachuca creo que no volvió a ganar en el torneo después de ese partido. Válgame Dios. O sea, nomás hicieron que perdía tu jefe la apuesta. Sí, y aparte el Pachuca todavía jugaba en el estadio Revolución Mexicana. Un estadio lamentable. Lamentable ese estadio de 4,000 espectadores antes de que llegara Jesús Martínez y su sequito para hacer el Hidalgo. Pero bueno, ya pasaremos más adelante. Hay que ir a la 93-94, que esta sí está macabra. Ay, Dios mío. Esto fue el primer torneo que yo recuerdo haber visto algún partido. Obviamente recuerdo haber visto la final. Uh-huh. Sí, que ya aquí ya estaba de lleno TV Azteca. Ya entró totalmente de lleno, sobre todo porque ya se acercaba el Mundial de 94. Y bueno, ascendió la Universidad Tecnológica de Nesa, mejor conocido como Toros Nesa. ¿Pero qué crees? ¿No les prestaron un estadio? ¿No? No, los mandaron a Pachuca a jugar. Como si fuera es que no, porque mira, el Nesa 86, estadio mundialista, no cumplía con los requerimientos de la primera división. Pero tuvo un mundial, ¿de qué me están hablando? El mundial que vio brillar a los daneses, el mundial que vio, el estadio que vio los primeros pininos de Sir Alex Ferguson, no cumplía con requerimientos para la primera, entonces tuvieron que jugar en el que ya estaba el Estadio Hidalgo, que ya lo empezaban a construir, que era el Estadio de hecho, Hidalgo fue conocido como los Toros Hidalgo, también conocidos. Sí. O y sea, bueno, Liga MX, sí, Liga MX. Liga MX siendo Liga MX, pero bueno, el superlíder, mira, todavía más macabro, el superlíder, los Tecos. Ay, cabrón, qué pedo. Y espérate, aparte el repechaje fue raro, porque el repechaje duró 2 semanas. El repechaje lo hicieron que los ganadores de cada llave eran 2 llaves de repechaje, jugaban entre sí y con eso salía uno. O sea, más ganas de hacer más larga la liga me llevan sobre todo porque pues pero bueno, como ve el mundial, yo pensaría que lo querían adelantar, hacerlo más rápido, ¿no? Así es, exactamente. Uh-huh. Y bueno, decíamos, los Tecos que eran dirigidos por Víctor Manuel Bucetich. Sí, y era un equipo, ¿cómo decirlo? Es que no puedo decir que es de culto, es un equipo más bien como que random, o sea, porque mira, destacaba Porfirio Jiménez, Jaime Ordiales, Marcelo González, Donizete, Duilio Davino y Edson Suárez. O sea, no puedes decir que este equipo es de culto. No, este es un equipo raro, o sea, un equipo de esos que no... Un equipo raro. Es más, ni siquiera puedes considerarlo equipo mi simpatía, o sea, es como que... ¿Y sabes cuál fue la mayor goleada de este torneo? ¿Cuál? Cruz Azul, ¿no? Cruz Azul 8, Toros Nesa 2. Wow. Y esa sería la constante con Toros Nesa. Que por cierto, traen un portero suizo, Jorg Still, que jugó la Euro. Que jugó la Euro del 2004. Ajá. Sí, que todavía tiene recuerdos de la nueva Copenhague. Y bueno. No, tiene recuerdos de Pachuca ahí. Se sentía como en casa comiendo pastes todos los días. ¡Guácala, casa! Y bueno, los superlíderes tecos eliminaron al Cinematic Universe después de haber eliminado a Chivas en el repechaje. Y los tecos todavía se encargaron de eliminar también al América. Válgame. El América que le había ganado al segundo lugar, que era el Cruz Azul. O sea, ¿qué no fue? ¿Este no fue el partido de Calusha? No. Fue en el 94, en el 95-96. Esa pasaremos después. Sí, el América que eliminó el Necaxa en repechaje, luego a Cruz Azul, y lo eliminaron los tecos con gol de visitante. Sí, y en el otro lado de la llave, por fin,
toca hablar del Atlas en liguilla. Qué raro. Pero se fue rapidito, como siempre se va el Atlas. Pero era el Atlas de Marcelo Bielsa, ¿no? Creo que sí. Sí, creo que era el de Bielsa, sí. Sí, de recién llegado Bielsa y que perdió Atlas 3-2 con Santos. Un Santos Laguna que, o sea, apenas estaba siendo relevante porque se acuerdan que jugaba mucho el descenso en sus primeros años. Sí. Que ya tenía... Sí, que ya tenía al Travieso Guzmán, que ya tenía a Blas Heredia, a Adomaitis. Adomaitis, héroe de culto. Creo que sí era el de Bielsa, porque estaba ya Jared Borghetti, Osvaldo. Padilla, Osvaldo, Pavel. Eduardo Berizzo, que no sé cómo llegó al Atlas. Sí. Ah, por cierto, ¿sabes qué se nos está olvidando este torneo, por cierto? Que Que este fue el torneo de debut del Conejo Pérez, en Primera División. ha sido más curseado. Más curseado y bueno, Santos llegó a su primera final contra los Tecos, o sea, la final menos imaginable de este torneo. Yo creo que de la historia del fútbol. De la historia del fútbol mexicano. Y aquí viene la anécdota, porque la ida la pitó Bonifacio Núñez. Y don Bonifacio, siendo Bonifacio, en un cambio, ya sabemos que cuando va ganando un equipo, pues el que va saliendo de cambio, pues se hace güey, ¿no? O sea, te agarra su ratito, camina como si no pasara nada. En este caso sacaron a Ramón Ramírez del campo. Ramón Ramírez, que por cierto ya tenía las maletas hechas para Guadalajara. Y Bonifacio Núñez lo empujó en la línea para patar el trasero y lo sacó del campo, literal. Entonces, pues bueno, don Bonifacio dando shows. Me expulsó. No, le dio una patada en el trasero que fue todavía mejor. Y bueno, don Bonifacio pitó, esta, si no mal recuerdo, fue su última final. Sí, fue o sea, más curseado imposible. Ganó Santos 1-0 en Torreón, con gol de Adomaitis, y la vuelta le iba a pitar a Arturo Bricio, que se iba al Mundial. Pero decidieron cambiarlo de último minuto y pitó un árbitro que nunca llegó a absolutamente nada en su carrera. Armando Archundia Telles. Válgame, su primera final. Don Benito. Apenas empezaba don Armando Archundia. Sí, y bueno, los Tecos empatan el global y hasta el final Donizete marca la vuelta prácticamente, y con eso los Tecos ganan su primer y único título, el más raro. Empatando al Atlas en número de títulos, lo tenías que decir, Beto, pero te lo gané. Exactamente. Aparte, ¿qué se siente que un equipo que ya desapareció tiene los mismos títulos que tu Atlas? En fin, y aparte desapareció, se va el Querétaro, desciende y desaparece la UDG. Entonces, desafiliada a la UDG. Entonces, el siguiente torneo, 94-95, se va a jugar con 19 equipos. Así es, y había algo que se llamaba el descanso. Y había un doble descenso además, porque el siguiente torneo se tenía que jugar con 18. Ajá. Entonces, en lugar de subir uno, mejor bajamos 2. Sí, mejor bajamos, o sea, lógica. ¿Y torneo? ¿Quién ascendía? El Tampico Madero. El Tampico Madero. Apréndanse esto, porque también este torneo tuvo su... No, este torneo todavía está más curseado. Así es, y Toros Nesa regresó a Nesa. Sí, ahora sí, jugaba en el Tecnológico de Nesa y ahora sí ya llevaría el apodo de Toros Nesa. ¿Y quién fue el superlíder? El Club Deportivo Guadalajara. Y luego era el América de Ben Hacker, ¿no? Exactamente, el América de Ben Hacker de las abejas africanas, como les decían, porque trajeron a François Mambillic, a Kalusha Boualya y a Jean-Claude Pagal, 2 cameruneses y un zambiano. Y América puso de moda la Macarena, o sea, la Macarena era la canción de moda en aquella época. De toda la década. Y festejaron los goles bailando la Macarena. Les digo, estaba muy feo esta década para que la canción de la década sea la Macarena. No me digas que nunca la bailaste. Claro que la bailé, pero eso no le quita lo feo.
Es más, ahorita producción, pónganme la Macarena, por favor. Dale alegría a tu cuerpo, Macarena, que tu cuerpo, dale alegría y cosa buena. Pero el América, aparte, le metió goleas a todo el mundo. Le metió un 7-3 al Morelia, Cinematic Universe. Le metió 8-1 a Correcaminos. Y un 8-2 a este equipo del cual tenemos que contar la anécdota, porque era el Tampico Madero que se acababa de mudar a medio torneo. Ah, sí, porque mira, aquí está la anécdota. Como ustedes saben, el Tampico Madero era propiedad del sindicato petrolero. Y este fue el año en que detuvieron a la Quina. Entonces, pues, el sindicato petrolero ya no podía pagar, pues, los sueldos y la franquicia del Tampico Madero. Entonces la traspasaron a Querétaro para renombrarla TM Gallos Blancos. Y en su primer partido recibían al América. Y todo parecía bien. Iban ganando 2-0, apenas a los 5 minutos. Eso fue, y ahí fue donde las buenas noticias pararon, porque se acabó a 8-2. Y el portero de Tampico Madero, del TM Gallos Blancos, así debería decirle, era Héctor Octavio Quintero. ¿Sabes cuántos goles recibió este pobre cuate en 17 partidos que había jugado? ¿Cuántos? 45. O sea, 45 goles en 17 partidos. Obviamente lo sentaron. Okay. Y metió autogol, aparte de los 8 goles, uno fue autogol. Y se comió un par más. Pero algo muy curioso es que con todo eso, el TM Gallos Blancos no fue la peor defensiva del torneo. Es lo que quería decir. Sí, la peor defensiva del torneo, adivinen quién fue. ¿Quién? El Cinematic. El Cinematic El Atlético Universe. Morelia. Sí, el Atlético Morelia. Sí, me acuerdo del portero, era Walter Burgues. Era un uruguayo. Malito también, por cierto. Malito. Y sí, bueno, ahora sí pasamos a la liguilla. Vuelve el repechaje. Sí, o sea, porque dejaron fuera al Atlante, que había quedado 10º, y clasifica el Monterrey, que empieza con 11. Y al superlíder Chivas le toca pedir la hora ante Santos. ¡Ay, Torreón! Y bueno, Chivas pasa a semifinal, pero lo elimina el Necaxa de La Puente. Sí, con gol de el visitante. Necaxa le ganó a los que venían a defender el título. Y me acuerdo que ahí metió gol Nachito Ambriz. El bochismo. Sí, y el América fue eliminado por el Cruz Azul. El América, que cuando iba super líder a medio torneo, pues hubo una pelea interna, porque Ben Hacker no quería meter al campo a Jean-Claude Pagal, porque era muy malo, y pues como se negaba a meterlo, el presidente de la América dijo, pues por mis huevos voy a correr, o juegas o te vas. Ben Hacker dijo, pues me voy. Lo corrieron y trajeron a un croata llamado Mirko Josic, que luego dirigiría a Croacia en el Mundial del 2002. Y pues Josic era bastante malito como entrenador, y aquí fue donde todo se derrumbó. Porque la América perdió el superliderato, por eso lo ganó Chivas. Y en la semifinal se enfrentaron al Cruz Azul de Luis Fernando Tena. ¿Para Luis Fernando Tena, maldito sea? Y deja tú, creo que fue el famoso partido de la falla de Kalusha. No, eso es hasta el siguiente año. De esa me acuerdo perfecto, fue hasta el siguiente año. Entonces, bueno, Cruz Azul llega a la final contra Necaxa. Para este tiempo no era como que dijeras tú, sí, el Necaxa venía haciendo bien las cosas, pero el Cruz Azul era favorito. Sí. Obviamente por ser grande. Sí, el Necaxa, que traía ya jugadores como Alex Aguinaga. Bueno, ahorita Gillo creo que va a dar la alineación como siempre. Era ya el Necaxa de Manuel Lapuente, y la estrella era Alex Aguinaga. Era Aguinaga, estaba Ivo Basay, Ricardo Peláez, el Zárate. A ver, estaba Nicolás Navarro, ¿sí? José María Higareda, Eduardo Vilches, Octavio El Picas Becerril, Gerardo Esquivel, Nachito Ambriz, Alex Aguinaga, Alberto García Aspe, Efraín Herrera, Ricardo Peláez e Ivo Basay. Y entraron de cambio Luis Hernández y Sergio Zárate. Sí. El ratón Zárate. Y bueno, Necaxa, después de... Empataron en la ida. Sí, empataron en la ida en el Azteca, otra vez jugaron en el Azteca. Era cuando el Necaxa jugaba en el Azteca. ¿Los dos?
Los dos jugaban en el Azteca y después de 70 y tantos años, el Necaxa por primera vez en su historia era campeón profesional. Así es. Después del famoso Necaxa de los dos hermanos, que juró que toda la vida iba a ser amateur, por fin ganó un título profesional. Muy bien. Muy bien. Y bueno, también daría inicio a una teoría de conspiración de que eran favorecidos por el presidente Ernesto Zedillo porque era aficionado al Necaxa. Sí, Ernesto Zedillo que acababa de asumir como presidente justamente el año anterior. El año anterior, y aparte que tenía su palco en el Azteca, don Ernesto Zedillo. Yo creo que es degustando su refresco Zedillo. A ver, y del Cruz Azul tenemos que hablar también quiénes estuvieron en ese plantel. Sí, Norberto Scoponi en el arco. Así es, con Óscar Pérez como suplente. En defensa tenemos a José Guadalupe Castañeda. Héroe de culto otra vez mencionado. Sí. Jorge González, Juan Reynoso, me suena. Me suena, entrenador. Me suena. Dijo al Puebla, ¿no? Dijo al Puebla, ¿no? Sí, y ahorita entrenador del Cruz Azul. En medio campo estaban Pedro Duana, Marco Garcés, Héctor Islas, un brasileño llamado Pintado, David Rangel, Víctor Ruiz, Antonio Taboada, también este es medio jugador de culto, ¿no? Sí, Taboada. Y adelante, Marcelo Delgado, Carlos Hermosillo, Octavio Mora, Julio Zamora y Juan Francisco Palencia. Y el técnico era Manuel Lapuente. No, era Tena. Del Necaxa. Del Cruz Azul era Tena. Ah, sí. Luis Fernando Tena. Entonces no sé por qué aquí estaba Lapuente. No, Manuel Lapuente era el del Necaxa. Sí. No, entiendo el error, aquí la página de internet se equivocó. Okay. Ajá, sí, exactamente. Y bueno, los descendidos, Pretends to be Shocked, Teme Gallos Blancos, y como era de a dos, también se fueron los Correcaminos con todo y su rector. Alguien dijo, tenemos que sacar a Tamaulipas del fútbol de primera división. Y lo sacó en combo. Y años después lo pagó caro el mundo entero. Exacto. No quiero entrar a detalles. No. Pero aparte, pues yo creo que hay un poco de venganza, ¿no? No, y aparte hay que tomar en cuenta que ni siquiera han estado cerca de regresar. No, ya tenemos 25 años sin un equipo de Tamaulipas en primera, o sea, bendición o maldición. Yo diría que bendición. Yo digo que maldición, o sea, el pueblo pan y circo, pero como ahí no tienen circo. No, tienen balazos y tienen ovnis. No, vamos a hablar de eso. ¿Por qué no vamos a hablar de ovnis, Beto? Es que me da miedo. Beto superó su miedo a los ovnis, el Tampico volvió a Primera División, Cruz Azul alcanzaría su 8º título. Si quieres conocer esta y muchas más respuestas a las preguntas, no te pierdas el próximo episodio de El Futbolito.